Muy buenos días, vamos a continuar con el capítulo 14. El tema de hoy va a ser trabajo y energía potencial. Cuando hablábamos de trabajo, y en el sentido estricto en física, se refiere siempre a una fuerza aplicada, pero tiene que haber un desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no existe trabajo. Cuando hablamos de la energía del trabajo y la energía potencial en un resorte, están relacionados. Cuando nosotros comprimimos un resorte que esté en una posición horizontal, ese es el desplazamiento que se toma para medir el trabajo. Sin embargo, ese desplazamiento que se toma también es la energía potencial del resorte, ¿verdad?, que está almacenada en el resorte. Entonces decimos que el trabajo es igual siempre a un medio. Vamos a decir que el trabajo de un resorte es igual a la energía potencial almacenada también en ese resorte, y que en fórmula sería igual a un medio K por el desplazamiento X al cuadrado, K que es la constante del resorte. Entonces, cuando se suelta ese resorte comprimido, la energía potencial se convierte en energía cinética. Entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, si usted recuerda el principio de conservación de la energía, decía que ningún tipo de energía puede crearse o destruirse, ¿verdad? Solamente se transformaba de una a otra. Entonces, esa energía potencial, que es a la vez el trabajo en un resorte, al soltarlo, al haber movimiento, se convierte en energía potencial. Entonces, a medida que va ganando velocidad, ¿va?, la masa que está unida al resorte. Entonces, si suponemos que no hay fricción, la energía cinética final será igual a la energía potencial inicial, ¿va? Si no hay otra pérdida de energía, simplemente la energía potencial se transforma en energía cinética. Si suponemos que es un ambiente donde no existe la fricción. Entonces la energía potencial se guarda en el resorte solo está cuando está comprimido o extendido, ¿va?, que no hay movimiento. Esa es la energía potencial que está ahí en el resorte. Por su parte, la energía cinética solo existe si la masa tiene velocidad, si se mueve. Entonces vamos a decir que el principio de conservación de la energía, si tomamos energía potencial con la letra U, decimos que el principio de la conservación de la energía nos dice que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial es igual a la energía cinética potencial final más la energía cinética final, ¿verdad? Ese es el principio de conservación de la energía. Ahora, en un resorte vamos a tomar varios puntos para medir esa energía. Por ejemplo, si tomamos cuando el desplazamiento es igual a la amplitud del resorte, cuando hablamos de la amplitud del resorte es cuánto se puede extender máximo sin deformar el resorte. Entonces tendríamos que cuando el desplazamiento es igual a la amplitud, es decir, el desplazamiento máximo, vamos a decir que la energía es la energía potencial, perdón, donde X es la amplitud al cuadrado. Y la energía cinética, como no hay una velocidad, sería cero. Entonces decimos que la energía total en ese punto es solamente la energía potencial. Ahora, cuando esté en su punto de equilibrio, es decir, en X igual a 0, vamos a decir que la energía potencial va a tener amplitud 0 y la energía cinética va a ser con su velocidad máxima. Cuando el resorte esté en su punto de equilibrio, es decir, en la posición 0, sin desplazarse para ningún lado, sin estirarlo, sin encogerlo, vamos a decir que entonces ahí el objeto tiene su velocidad máxima en ese punto. Y cuando las posiciones son iguales, vamos a decir que hay también energía potencial y también energía cinética. Entonces tenemos que la energía potencial, si queremos medir la energía total que hay en cualquier punto, dado un ejercicio cualquiera, decimos que es igual a la energía que tiene al alcanzar su amplitud máxima. Entonces en ese caso sería la energía potencial, sería un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto sería igual a un medio de
la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Si me dicen cuál sería la energía o la velocidad que yo tengo que despejar de esta fórmula cuando el resorte está en esta o en esta posición, yo despejo de esta ecuación. Entonces vamos a ver, si despejamos cuando es velocidad máxima, ya nos dan esta ecuación, ¿va? Entonces siempre que nos pidan velocidad máxima vamos a utilizar esta ecuación. Cuando nos pidan posición, cuando no estamos hablando de un resorte, las fórmulas varían, ¿va? Sería la amplitud por el coseno, por la posición 2pi, por la frecuencia del objeto que se mueve con un movimiento armónico simple. Lo mismo sería la velocidad máxima, ya no sería esta porque no existiría acá y no existiría la masa del objeto, sino que tomaríamos en base a la frecuencia y a la posición del objeto al moverse en un movimiento circular. Entonces, en este caso, la velocidad máxima ya no sería esta, porque ya no estamos hablando de resorte, pero sí estamos hablando siempre de un objeto que se mueve en un movimiento armónico simple. Vamos a hacer un ejercicio de estos para que usted pueda ver cómo utilizar las fórmulas que están dadas, que no son referentes a un resorte. Entonces vamos a ver, ejemplo 1. Nos dice que hay un resorte que tiene atada una masa de 0.4 kilogramos. Entonces vamos a decir ejemplo, vamos a poner los datos. Entonces tenemos que la masa es 0.4 kilogramos. Es un resorte. Entonces, que oscila, el resorte oscila con un movimiento armónico simple a lo largo de una superficie sin fricción. El resorte está colocado en una forma horizontal. La masa está pegada al resorte y vibra con movimiento armónico simple. Ahora, la constante del resorte nos dice que es 20 newton por metro. Y la amplitud sería 5 centímetros, es decir, lo máximo que se puede estirar el resorte sin deformarlo. Nos dice, primera pregunta, inciso A, ¿cuál es la velocidad máxima de la masa? Y, inciso B, nos pregunta cuál es la velocidad cuando la masa se halla a una distancia de 3 centímetros, cuando X es 3 centímetros, positivo, ¿va? Porque puede ser negativo también si tomamos la X en 0. Si se empuja, se puede tomar una distancia negativa, o si se ala, puede tomar una distancia positiva. Entonces nos dice que cuando está en una posición de 3 centímetros la masa, a la derecha de la posición de equilibrio, que cuál es la velocidad en ese punto. Entonces eso nos pregunta. Entonces vamos a ver, en el inciso A, pues ya tenemos la fórmula de una velocidad máxima, ya sabemos que es un resorte, entonces utilizamos las que les dije hace un momento, a que la velocidad máxima entonces sería igual a la raíz de la constante del resorte sobre la masa multiplicado por la amplitud del resorte. Si se fija aquí, la amplitud está fuera de la raíz. Saca la radical primero de estos dos y luego lo multiplica por esa cantidad. Entonces la velocidad máxima sería la raíz de 20 newton metro sobre para calcular la velocidad máxima. Entonces nosotros utilizamos la fórmula anterior porque se trata de un resorte, ¿verdad? No es simplemente un cuerpo que se mueve con un movimiento armónico simple, no solamente son los resortes, ¿verdad? Sino que pueden ser otro tipo de cuerpo. Cuando estamos hablando de un resorte, nosotros podemos utilizar esta fórmula que ya estaba establecida. Dijimos que era la constante del resorte, que en este caso son 20 newton por metro, sobre la masa del resorte, que son 0.4 kilogramos, multiplicado por la amplitud del resorte. Ahora, esto tenemos que pasarlo a metros, ¿verdad? No puede quedarse en centímetros. Entonces vamos a decir que es de 0.05 metros. Esa es la amplitud. Entonces lo multiplicamos. Y me daría que la velocidad máxima me va a dar más menos, ¿verdad? Vamos a poner más menos porque puede ser positiva o negativa, porque estamos hablando de una raíz. Usted recuerda, las raíces tienen siempre dos soluciones, o x1 y x2, ¿verdad? Si usted recuerda la fórmula cuadrática, porque una raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones. Entonces vamos a decir que es más menos 0.3535. Ahora, ¿qué unidades va a tener esto? Metros
por segundo. Esa sería la primera respuesta. Ahora, en el inciso B, era cuando yo les decía que nos piden la velocidad en un punto cualquiera que no esté en la posición de equilibrio, que no es cuando es la amplitud máxima. Entonces es un punto cualquiera. Yo tengo que utilizar la fórmula de la energía en cualquier punto. Entonces en este utilizo la fórmula que dice 1 medio kx cuadrado más 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 medio de k por la amplitud al cuadrado, que es la conservación de la energía en un resorte. Ahora yo sustituyo los datos que tengo y voy a despejar para la velocidad. Entonces aquí sustituyo 1 medio, la constante del resorte, que sería 20 newton sobre metro, por la distancia que estoy midiendo en este que me dice que son 3 centímetros, los paso a metros y me daría 0.03 al cuadrado, más 1 medio por la masa, que es 0.4. La velocidad, que es la que quiero despejar, la dejo así, y lo igualo a 1 medio de la constante de resorte, que son 20 newton por metro, por la amplitud de ese resorte, que son 5 centímetros, 0.05 al cuadrado. Al despejar de esa ecuación, me va a quedar que la velocidad en ese punto es más o menos 0.28 metros por segundo. Entonces usted puede hacer los cálculos así o hacer el despeje. Entonces sería casi lo mismo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, que en este caso sería el 14-11 de la sección del capítulo 14, de estos problemas que nos faltaban para que usted realice ahí. Entonces vamos a hacer el 14.11. 14.11 me dice que también se comprime un resorte en una distancia de 4 centímetros. Si su constante es de 200 newton por metro, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza de compresión? ¿Y cuál es la energía potencial? Entonces, como dijimos al inicio, el trabajo cuando comprimimos un resorte es igual a la energía potencial que posee ese resorte ahí. Entonces vamos a decir, tenemos dos datos, x que serían 4 centímetros, que es la distancia que se comprime, y tenemos la constante del resorte, que sería 200 newton por metro. Ahora, entonces ahí ya sabemos que el trabajo es igual a la energía potencial almacenada en el resorte. Entonces vamos a decir que U va a ser igual a 1 medio K por X al cuadrado. 1 medio de 200 newton por metro por 0.04 al cuadrado. Esta energía, que es también el trabajo, vamos a decir trabajo sería igual a la energía, sería igual a lo que me sale aquí, que es 0.16 joules. Esta sería la respuesta. Entonces este sería los ejercicios más o menos así de esta sección de trabajo. Solo hay 4 ejercicios, ya le hice uno, le quedarían 3. Vamos a hacer también cuando calcular velocidad cuando no se trata específicamente de un resorte, ¿va? Sino que estamos hablando de otro tipo de cuerpo. Ahora, estas fórmulas usted las puede encontrar en el resumen del capítulo, ¿va? Que estaría en la página 296. Ahí están las fórmulas cuando usted quiere ver desplazamiento, cuando quiere ver velocidad y aceleración, cuando no se trata de resorte, ¿va? Entonces vamos a ver un ejemplo de estos, que sería el 14-15, también de la misma sección. Entonces ahí le dice el ejercicio 14.15. Ahí le está preguntando, dice, un cuerpo vibra con una frecuencia, ahí le da una frecuencia de 1.4 Hz y una amplitud de 4 centímetros. También le da la amplitud a la que vibra ese cuerpo. ¿Cuál es la velocidad máxima? Dice, y cuál es su posición cuando la velocidad también es cero. Entonces ahí vamos a utilizar esta fórmula que está en el resumen de su capítulo, en la página 296, que esta la va a utilizar cuando no sea un resorte, ¿vale? El cuerpo que está vibrando con un movimiento armónico simple, sino que sea otro tipo de cuerpo. Ahí le dan el cuerpo y le dan la vibración y la amplitud que de esas vibraciones, ¿va? De ese cuerpo. Entonces usted va a utilizar que la velocidad es 2pi
por la frecuencia por el seno de 2pi, que este 2pi siempre lo va a tomar aquí 2pi por t, el ángulo t que sería. Que esta sería que la velocidad máxima ocurre siempre cuando el ángulo que se forma o el del seno que sea es de 90 grados. Pongámosle cuando el seno del ángulo es 1. Muy bien, de nuevo. Ahora, entonces vamos a decir que la velocidad máxima es 2pi por la frecuencia por la amplitud, ¿verdad? Esta sería ya la fórmula cuando nosotros utilizamos un cuerpo que no es un resorte. Entonces vamos a decir que sería la velocidad máxima. Aquí no ponemos el seno de 2pi porque es 1. Entonces ya solamente me quedaría esta t se refiere al ángulo, ¿verdad? En sí, ángulo t. Pero solo vamos a poner esto como la amplitud. Aquí me faltaría la amplitud y el ángulo t. Entonces sería solamente esto porque sabemos que el seno en ese punto es 1. Entonces se me cancela. Sustituimos los valores, ¿verdad? Entonces me quedaría que sería 2pi por la frecuencia que es 1.4 Hz por la amplitud que son 4 centímetros o 0.04 metros. Entonces ahí al multiplicar me sale que la velocidad va a ser igual a 2 por pi entonces me quedaría de 0.3518 metros por segundo. Ahora, ahí me pregunta también que cuál sería su posición cuando la velocidad es 0. Entonces, cuando la velocidad es 0, la posición siempre es la amplitud, ¿va? Entonces, vamos a decir que velocidad 0, entonces la posición es la amplitud. Entonces, vamos a decir que la posición en ese punto, como ahí ya me la dan, es más o menos 4 centímetros. ¿Verdad? Eso sería cuando un cuerpo no es un resorte. Entonces, en la tarea yo les voy a dar ejercicios específicos, ¿verdad? No tienen que hacerlos todos. Yo se los escogí nada más para terminar el capítulo, porque no nos quedaría tiempo de ver los otros temas. Entonces vamos a hacer ejercicios nada más con los problemas adicionales, con los que quedan ahí en esta sección y otros que los vamos a dejar nada más así aparte porque no los vamos a poder ver. Entonces vamos a trabajar con estos dos temas y también haríamos una prueba porque hay una prueba pendiente que la haríamos el lunes. Yo les daría las fechas en la página y si tienen dudas acerca de estos ejercicios yo les voy a dejar la tarea, los ejercicios específicos que tienen que hacer y si tienen dudas me preguntan, ¿verdad? Entonces nos vemos y hagan los ejercicios y eso sería todo.